Claudia Sheinbaum Pardo, estamos en etcétera y estoy completamente seguro que en distintos otros medios de comunicación al tanto de las continuas y cada vez más exasperantes posturas tuyas en relación con pues todo el cúmulo de información y de opiniones que ésta genera en torno de tu administración al frente del gobierno federal de nuestro país. Desde luego que en algún sentido eres tan transparente que ese rostro eriático tuyo, impasible en apariencia, muestra sin embargo ese rostro de la intolerancia, del enojo, de este que te ha llevado a cometer distintas acciones justamente de neurosis, en privado para con tus propios compañeros y colaboradores de trabajo, y en público donde en efecto no puedes, no se te da fingir siquiera una displicencia al menos en relación con las opiniones que sobre ti son, serán y hagas lo que hagas, seguirán siendo inevitables. Porque una cosa es el cambio de las propias estructuras institucionales y legales en el que se empeñó Morena y que tú has cristalizado, justamente como la operadora principal de Andrés Manuel López Obrador, y otra cosa es que eso signifique desaparecer la pluralidad en el país y la convicción por el ejercicio de la libertad de expresión. Desde luego que hay un entramado también complejo que tiene que ver con temores, que tiene que ver con incentivos, que tiene que ver con amagos y por supuesto también con negocios de los medios de comunicación más poderosos en el país, que se encuentran por supuesto cautelosos cuando no son medrosos y a veces también algunos, muy claro, y quienes me están viendo lo saben, son fundamentalmente obsequiosos, o para no recibir esa furia presidencial, o para recibir esos propios cálculos, incluso a veces con el pensamiento bisoño de creer que a personajes como a ti se les puede persuadir, se puede dialogar, se puede negociar, cuando en el fondo la propia esencia, la información genética política que tienes es justamente evitar el diálogo, porque eso precisamente significa reconocer al otro. Así es que te quiero decir que en la más reciente alocución tuya, en donde aludes a la comentocracia con ese carácter frívolo, pero sobre todo denostativo, de opiniones que no forman parte del corifeo de elogios y de todos aquellos aplausos que a ti sí te gustan y que a ti eso sí te parece periodismo, hay quienes sabemos que hay que inquirir y cuestionar al poder y que lo hemos hecho siempre. Desde luego, y aquí lo he dicho una y otra vez y aquí lo reitero con mayor denuedo ahora, con este poder populista autoritario justamente porque tiene ese ADN que he dicho y que es justamente contrario a la propia democracia. Así es que estamos completamente seguros que el derrotero formal que buscas tenga la llamada ley censura tenderá a cristalizarse una vez que se resuelva el periodo extraordinario de sesiones. Y al mismo tiempo sabemos que justamente con eso pretendes coronar esta suerte de vigilancia que ejercen todos los gobiernos autoritarios por encima de la regulación, la autorregulación, por encima de la libertad incluso de las propias audiencias para cambiar de canal, para abordar algunas otras alternativas, porque tanto te llenas la boca para hablar del pueblo y eres quien comanda el intento de ver qué es lo que sí debe ver el pueblo frente a lo que es simple y sencillamente contenidos generados por comentócratas y punto, descalificando absolutamente todo. Y es que, claro está,
De eso se trata el autoritarismo, de ignorar la opinión del otro, las movilizaciones de los otros, de convertir derrotas en victorias y fracasos en epopeyas, y al mismo tiempo en delimitar siempre adversarios a modo. De tal manera que nosotros en etcétera continuaremos con ese compromiso que nos hemos signado, que es nuestra razón de ser, nuestro ethos, que es el de la propia información y el de la opinión que tenemos sobre esa información. Y a nuestras audiencias también ya les queda muy claro que nosotros lo que hacemos es ejercer periodismo, a veces incluso a contracorriente de lo que cientos de miles de ciudadanos quisieran escuchar, y a veces incluso entonces sacrificando los likes o las reproducciones o los views que dejan justamente comportarse como un pendenciero o emplear la serie de adjetivos de los que son muy dados todos los integrantes del aparato de propaganda del gobierno y también algunos dirigentes conspicuos del mismo, como el propio legislador Gerardo Fernández. De tal manera que, por supuesto, nosotros estamos alejados de ese tipo de trampas que son las que teje el populismo, en donde a final de cuentas la víctima es la verdad. ¿Por qué? Pues porque de un lado, los propagandistas lo que hacen es eso, propaganda. Y del otro lado, generan un extremo que entonces se cree con el derecho o se siente la necesidad de recurrir a esos mismos métodos bajos de distorsionar la información, hacer la propaganda y junto con ellos ser cómplices justamente de esa víctima que es la información. Nosotros no seremos cómplices. Hemos combatido y lo seguiremos haciendo a todos los farsantes de la 4T. Y al mismo tiempo también hemos señalado y lo seguiremos haciendo, por favor, audiencias, tomen nota de ello, de toda aquella información que en apariencia sea cierta y contravenga con los designios del gobierno, porque nosotros no difundimos falsedades. ¿Qué se le va a hacer? Es nuestra propia formación y nuestra convicción. Si podemos documentar que a algún personaje de Morena le han retirado la visa, lo haremos. Si podemos incluso identificar la fuente, lo diremos. Pero no vamos a inventar. Si hemos de recoger el cada vez más creciente enojo social frente a este gobierno inepto y autoritario, lo vamos a hacer. Pero no vamos a reproducir videos adulterados o que sean de tiempos pretéritos para tratar de confundir a las propias audiencias. Aquí, el gobierno federal encontrará siempre la documentación de la crítica que estamos convencidos haremos. A mí, en lo personal, con solo un dato, imagínense, de tantas cifras que danzan en el país día con día, con solo un dato me quedo para decir que el periodismo tiene que subrayar hechos como el que corresponde a la cantidad de niños que mueren en el país enfermos de cáncer por no tener medicamento. Eso. Ahí, en más de 1,500 niños en el país. El sufrimiento de los adultos mayores o de los pacientes que no reciben la atención médica para la que pagaron con su propio trabajo. Eso, o datos como esos, que aluden a vidas, son más importantes que fraguar o participar de campañas infamantes o campañas negras. Porque nos respetamos a nosotros, porque respetamos a las audiencias y porque a ti, que encabezas el gobierno, Claudia Sheinbaum, podemos desnudarte con toda claridad
en relación con ese espíritu autoritario que te anima a ti permanentemente. Así es que ese es nuestro compromiso. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, sea como sea, estamos empecinados en hacer periodismo y en modo alguno estamos dispuestos a sacrificar la verdad por una militancia cuando tenemos perfectamente claro que un elemento fundamental para defender la democracia es la información de calidad, la precisa, la que no necesita de trampas ni tampoco necesita de demagogia, porque eso es, etcétera, un proyecto con principios, sin dejarse intimidar por nada. Y yo soy Marco Levario Turcot,